Buenos días, iglesia. ¿Cómo estamos? Gracias por estar aquí con nosotros. Esta mañana continuamos en nuestra serie sobre las cartas de Juan. Y hoy vamos a ver Primera de Juan, de los primer capítulo del versículo 7 al 17. Y vimos cómo el pastor Jay nos introdujo al capítulo 1 y hoy vamos a ver en los próximos versículos del capítulo 2. Ahora, estas cartas de Juan se conocen como primera, segunda y tercera de Juan. Y esto fue porque hubo un conflicto entre algunas iglesias, una red de iglesias, pero no se imaginen como este edificio. No. Cuando digo iglesias, era más bien un grupo de redes de iglesias caseras, domésticas. Porque había un conflicto entre la gente, personas que se separaron de la iglesia y comenzaron a negar a Jesús como el Mesías. Y mientras lo hacían, comenzaron a generar hostilidad con los que se quedaban en la iglesia. Había mucho drama. Así que debido a estos problemas, Juan escribe estas cartas. Ahora, lo que vamos a ver en las próximas semanas es que en esta primera de Juan es el estilo de escritura de Juan, que es como un sermón poético su estilo. Y esas ideas que enseña no son ideas nuevas, sino que todas eran ideas clave de las enseñanzas de Jesús que encontramos también en el Evangelio de Juan, en los capítulos 13 al 17. Ahora, si ve una cosa interesante es que Juan se comunica en esta carta con pensamientos no lineales. A mí me gustan la estructura, la forma lineal, pero Juan no. Juan utiliza una técnica literaria conocida como amplificación. Esta palabra de amplificación, donde vemos que usa muchas imágenes, hipérboles, exageraciones para comunicar su punto. También vemos que Juan da vueltas a sus ideas repetidamente. De hecho, es posible que usted diga, oye, pero acaba de decir eso, ¿no? Ya lo repitió. Y la respuesta es sí. Pero Juan usa esta repetición para ofrecer un ángulo o énfasis diferente en las ideas principales que está comunicando y por eso es repetitivo. En esta carta vemos un lenguaje muy contrastante como la luz y la oscuridad. Diferentes conversaciones del bien y el mal contrastantes, el amor y el odio. Esto es para dar o aportar claridad a lo que dice. Así es que usted tiene su Biblia, vaya a Primera de Juan, capítulo 2, y empezamos con el versículo 7. Y vamos a leer los 10 versículos y luego veremos uno por uno con calma. Comenzado en el versículo 7 dice, queridos hermanos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino uno que existe desde el principio. Este viejo mandamiento es el mensaje que ha escuchado, sin embargo, lo han escuchado y les digo que no es nuevo. Pero esto es que cuando pasan, las tinieblas están pasando y la luz verdadera ya está resplandeciendo. Cuando hay luz en la oscuridad. El que dice estar en la luz pero odia a su hermano, está en tinieblas. El que ama a su hermano vive en la luz y no hay nada en él que lo haga tropezar. Pero el que odia a su hermano está en tinieblas y anda y no saben a dónde van porque la oscuridad los ha cegado. Por eso escribo, queridos hijos, a ustedes para que en sus pecados sean perdonados por causa de su nombre. A ustedes, padres, les escribo porque conocen que desde el principio. Les escribo también a los jóvenes porque han vencido al maligno. Y de nuevo a mis queridos hijos porque conocen al Padre. Escribo a ustedes, padres, porque conocen al que es desde el principio, y a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios vive en ustedes y han vencido el maligno. Aquí vemos la repetición de la que hablaba. Acerca de amar al mundo, del que ame al mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo es de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria,
El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. Y aquí es donde vamos a hacer una pausa. Y esta mañana quiero enfocarme en el tiempo que nos queda en esos 10 versículos. Porque creo que esta mañana podemos examinarnos y permitir que el Espíritu Santo nos hable a través de la escritura de Juan y nos permita resaltar donde hemos fallado. Y quiero realmente destacar 2 temas en esta escritura. Esas 2 palabras es la luz y el amor. La luz y el amor. Y vemos estos 2 conceptos repetidos, porque son indicativos de lo que es vivir en la vida en Cristo, con Cristo. Recuerde que Juan escribe esto a los cristianos porque no quiere que estos creyentes vivan una vida que no experimente la plenitud de la vida y la libertad. Y lo mismo ocurre con nosotros. Hay un nivel de vida y libertad que podemos explicar. Ahora, imagínese usted, por ejemplo, el punto 1 es que la luz es un revelador. Dios es luz. Imagínese que entra a una cueva oscura y donde hay una luz y brilla, puede ver todo lo que ahí hay. Realmente es y existe porque lo ve con claridad. No hay oscuridad en la luz. No hay tinieblas en Cristo, ni siquiera una sombra. Dios es luz. Ahora, cuando digo oscuridad, me refiero a la noción de cualquier cosa que no está en los caminos de Dios. Entonces, si Dios es luz y la luz es un revelador, eso significa que Dios solo trata en la realidad. Recuerden, en Cristo no hay sombra, no hay engaños, no hay confusión. La Biblia dice que el diablo es el padre de la mentira y la confusión, no Jesús. Dios no trata de maneras que no sean verdaderas, reales o auténticas. Así que regresemos a ver versículo por versículo, comenzando con el 7. Queridos hermanos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino uno que está desde el principio. Aquí está enfatizando lo que ya conocen. Y sigue, este viejo mandamiento es el mensaje que han escuchado. Sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo, cuya verdad se ve en él y en ustedes, porque las tinieblas están pasando y la luz verdadera ya está resplandeciendo. Sigue en el nuevo. El que está en la luz pero odia a su hermano está en tinieblas. El que ama a su hermano está en la oscuridad. Ahora, este versículo dice que podemos pensar o declarar con mis palabras que somos amantes de la verdad y de la luz. Pero si tenemos odio para nuestro hermano, hermana, entonces nuestras acciones no están alineadas con la forma, el camino de Jesús. Y este versículo es que no importa lo que digamos, sino cómo vivimos. Y pueden ser 2 cosas diferentes. La postura de nuestro corazón, todo eso tiene que estar en alineación con lo que afirmamos. Y si recuerda la semana pasada, en el versículo 6, dice que el que dice vivir en Cristo, en Dios, debe vivir como lo hizo Jesús. Entonces, si está establecido que Dios es luz y que la luz es iluminador y que Él revela las cosas como son, Dios está en la realidad. Entonces debemos llegar a ser agudamente conscientes del hecho de que es posible para nosotros reclamar a Cristo. Es posible declarar a Cristo, pero estar caminando en tinieblas. Y eso en realidad no está caminando en la libertad que creemos que somos. Podemos reclamar a Cristo con nuestras palabras, pero nuestras acciones muestran que todavía estamos caminando en tinieblas. Si queremos tener una vida como la de Jesús, entonces tenemos que alinearnos a su voluntad y a sus caminos. Continúa en el 10.
El que ama a su hermano vive en la luz y no hay nada en él que lo haga tropezar. Pero el que odia a su hermano anda en tinieblas, no sabe a dónde va porque la oscuridad lo ciega. Ahora, quiero hacerle una pregunta. ¿Se ha despertado a medianoche? Tiene que ir al baño, tal vez tenga sed, que a tomar agua, y se levanta a medianoche y decide no prender la luz de su cuarto. Usted conoce su casa, su lugar, usted está ahí diario y ya sabe dónde están todas las cosas. Y lo ha hecho muchas veces. Pero en esta noche en particular, y a lo mejor ya se puede dar cuenta a dónde voy con esto, pero de repente dobla la esquina con esa confianza de que ya conoce el lugar, pero de repente su dedo meñique tropieza y toca una esquina de la cama o algo, y de repente hay un dolor repentino, un caos cegador, y cojea y tal vez llora, dice algunas malas palabras, y si es como yo, ese tipo de cosas me enfadan tanto, y de repente está experimentando esta increíble cantidad de dolor. A mí no me gusta tropezar. Todo porque juzgué o juzgó mal lo que pensaba que sabía. Cuando camina en la oscuridad, recuerden, juzgó mal e hizo algo indebido. Y cuando camina en la oscuridad, no está viendo las cosas como realmente son. Solamente en la luz que Dios nos da la capacidad de ver cada esquina cerrada, cada giro, cada objeto que está en el suelo y en el que podríamos tropezar. Así que en otras palabras, solamente en la luz, caminando en el camino de Jesús, que podemos discernir y alejarnos de las tentaciones de este mundo y alejarnos de los pensamientos o de lo que pensamos que es correcto. Caminar en la luz nos permite caminar en el camino de Jesús. Ahora, Juan habla de 3 tipos de personas. Es una metáfora de ejemplos de 3 etapas de nuestra vida espiritual. 3 etapas. El versículo 12 habla a sus hijos. Dice, queridos hijos, sus pecados han sido perdonados por causa de su nombre. También a los padres les escribe porque conocen el que es desde el principio. Y también a los jóvenes escribe porque han vencido al maligno. Ahora, repite a los hijos, han conocido al Padre, y a los padres porque conocen el que era desde el principio, y a los jóvenes porque son fuertes. Y la palabra de Dios vive en ustedes y han vencido al maligno. Está hablando de 3 tipos de personas: niños, padres y jóvenes. Ahora, cuando Juan dice hijos, en realidad se está refiriendo a todos los que son creyentes. Y en el versículo 13, la palabra griega usada aquí lleva una idea de inmadurez, o niños pequeños bajo la autoridad de maestros tutores. Así que al igual que los niños físicos, estos hijos espirituales conocen a su padre, pero tienen que crecer. Cuando habla jóvenes en esos versículos, se refiere a aquellos que han crecido más allá de la creencia de niñez justa y tienen fiebre espiritual, aquellos que están en ávida busca de las cosas de Dios. Por lo tanto, para estos creyentes no solo se trata de creer, sino que hay una acción detrás de su creencia. Y finalmente, padres. Cuando Juan se refiere a los padres, se está refiriendo a aquellos que son espiritualmente maduros. ¿Cómo se llega a ser padre? Bueno, uno tiene que replicarse a sí mismo, este término está hablando de creyentes que son y se replican a sí mismos espiritualmente. ¿Qué quiere decir eso? Que están haciendo discípulos. Como un padre se replica en los hijos, crea hijos. Una vez más, Juan está describiendo lo diferente. Y los últimos versículos de esta sección dicen, no amen al mundo, ni nada en el mundo. En primer lugar, tenemos que identificar lo que significa el mundo. La palabra mundo aquí en el versículo 15 no implica el planeta, el mundo físico. La tierra, por supuesto que llegamos a amar la hermosa creación de Dios.
Yo crecí en California y me encanta ir a la playa. Me encanta escuchar el sonido de las olas. Viví en Huntington Beach y me encanta el olor del agua salada, la sensación de la arena tibia en mis pies. Me encantan los postres, las montañas. Cuando yo me mudé a Yakima, hace más de 10 años, me enamoré de la belleza de las 4 estaciones. Primavera, verano, otoño, invierno. Al morir aquí me di cuenta de que hay nieve de esas temporadas, hay sol. Y en California todo es una temporada, pero aquí lo emocionante es la nieve de la primavera. Y nunca me daba cuenta del cambio de las temperaturas, porque en California todo es una temporada, calor. Pero también empecé a sufrir de alergias. Pero ver la primavera cuando llega y ver que todo renace. Me encanta la creación de Dios. Pero aquí no estamos hablando de ese mundo. La palabra mundo mencionada en este versículo se refiere a un sistema espiritual invisible opuesto a Dios y a Cristo. Un ejemplo. Cuando es muy tarde, en la noche, mi esposo llega y yo estamos viendo la televisión, ahí ESPN, un locutor dice algo así como: ahora les traemos noticias del mundo de los deportes. Ese mundo al que se refiere no es el planeta, ¿no? No, son ideas, actividades. Otro ejemplo de sistema sería el mundo de las finanzas o el mundo de la política. Son sistemas propios. En esta última pequeña sección de las Escrituras, el mundo al que Juan se refiere es el sistema del enemigo cuando se opone a la obra de Cristo, de Dios en la tierra. Es todo lo contrario a lo que es piadoso. Por eso dice: si alguien ama al mundo, el amor al Padre no está en ellos, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria, no viene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. ¿Qué significa amar al mundo? ¿Qué significa ser mundano? Es fácil para nosotros asumir que mundano es simplemente de alguna manera un lugar pecaminoso al que vamos o que hacemos, pero quiero desafiar esa forma de pensar esta mañana y sugerirles que la mundanalidad, aunque segura, puede ser descriptiva de los lugares a los que vamos o lo que hacemos, más que probablemente la mayoría de nosotros. Describe una actitud, una perspectiva. Y lo que es difícil es que a pesar de que la Biblia nos dice que no amemos al mundo, es realmente difícil no amarlo. Porque la realidad es que si ama este mundo, el mundo le recompense con prestigio, estatus, honor, comodidad, honor. Y lo fascinante de esta realidad es que a pesar de que las recompensas que obtiene solo duran poco en este tiempo, la mayoría de las personas, incluye cristianos, todavía no saben cómo parar y vivir en el mundo. Cristianos hoy están literalmente eligiendo ganar prestigio, estatus, honor, comodidad aquí en la tierra, mientras se preparan activamente para encajar esas cosas en el cielo. Pero ¿qué dice Mateo? No acumulen tesoros en la tierra, donde las polillas lo destruyen y donde ladrones roban. Hagan tesoros en el cielo, donde las polillas no destruyen y donde los ladrones no hurtan, porque donde esté su tesoro, ahí está su corazón. Por eso, iglesia, los desafío a que se pregunten esta mañana: ¿dónde está su corazón? ¿Ha caído en esa trampa? ¿Se ha encontrado más de acuerdo con la cultura
del mundo que con la palabra de Dios se ha encontrado haciendo excepciones a sus propias reglas como cristiano, a cosas sobre las que Dios ha sido muy claro. Porque si es así, Juan es muy claro. Escribe que si amamos al mundo, el amor del Padre no está en nosotros. No sé ustedes, pero eso me da miedo. Eso me hace hacer una pausa y hacer las preguntas difíciles. Porque todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay en el mundo, deseo de la carne, de los ojos, la vanagloria, no viene del Padre, sino del mundo. Y aquí Juan está hablando de la realidad. El mundo usa 3 dispositivos, 3 ejemplos para atrapar a las personas, incluyendo a los cristianos. Es la lujuria, el pecado de los ojos y la soberbia. Esas 3 áreas, lujuria, pecado, concupiscencia, soberbia, son quebrantamientos y hablan del hambre insaciable de cosas de nuestra naturaleza caída. El mundo justamente apela a nuestros apetitos. Hemos visto desde el comienzo en Génesis 3, ojalá tuviera tiempo para hablar más de este bello mundo. Dios mostró lo bueno y le enseñó que no comieran de un árbol, pero a pesar de que Dios les dijo a Adán y Eva, lo comieron y cayó en la trampa cayó en la trampa del enemigo. Cuando le dijo el diablo, esta fruta puede abrirte los ojos, saciar tu hambre, tiene un aspecto tentador, tendrás sabiduría, le dijo el diablo. El enemigo usa trampa, lujurias de los ojos, y nosotros tenemos esa propensión al orgullo, y estas 3 cosas siempre se están trabajando juntas para alejarnos de la piedad y empujarnos hacia el mundo, hacia la mundanalidad. Pero por eso en el versículo 17 dice que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. Este mundo y las cosas nos dice que debemos priorizar, son efímeras, son como una llama de un cerillo, prende y se apaga rápido. Son pasaderas. Y lo que vemos en Juan 17 es que está orando como en Juan 17 cuando Jesús ora por sus discípulos. Y básicamente ora para que sus discípulos estén en el mundo, pero no sean del mundo. Está orando por sus discípulos. Y ahí vemos esa oración de Dios. De nuevo, que estén en el mundo, pero que no sean del mundo. Y al pensar en este concepto, un momento quiero invitarlos a cerrar los ojos. Por un minuto. Háganlo, por favor. E imagínense un barco. Un barco grande. Este gran barco puede estar en el agua, en el mar. Puede ir del punto A al punto B, navegando por el agua, justamente lo que hace un barco y lo que debe hacer. Pero ahora imagínense otro barco. Un barco estacionado en la entrada de su casa, con telarañas por todas partes. Este barco no ha visto ni tocado el agua en años. Este barco en realidad no está viviendo su propósito para lo que fue creado de estar en el agua. Ahora otra tercera imagen. Imagínense un bote en el agua y al interior del bote está comenzando a llenarse de agua. Esto pronto será un barco que se hunde. Este barco que en el agua se suponía que debería estar, pero lentamente y de manera constante se hunde. Abra sus ojos ahora. Este es lo que le pido que considere. Primer punto. ¿Es usted como el bote estacionado en el camino de la entrada de su casa, el que tiene telarañas y que nunca ha tocado el agua? ¿Es cristiano? Sabe que fue creado con un propósito, pero por la razón que sea, no se está relacionando con las personas fuera de su pequeño círculo. No se está relacionando con personas que están lejos de Cristo. Se guarda las buenas nuevas. Cree en Dios, pero no está haciendo nada al respecto.
La segunda opción, es usted como un barco en el agua, pero poco a poco se ha empezado a hundir. Está en el mundo, navegando por el agua de la manera en que fue creado, pero en algún momento del camino la integridad de su barco, su forma de vida, se vio comprometida. Empezó a asumir ideas, formas de pensar, comportamientos, hábitos, cosas que nunca fueron destinados para usted por Dios. Y ahora su barco está empezando a hundirse. Su forma de pensar, el peso del mundo lo ha alcanzado. O la otra opción, la 3. O es como el primer barco del que hablamos, explorando el agua, viviendo en su propósito, moviéndose con confianza del punto A al punto B, caminando en la luz. No ama al mundo y el amor del Padre está en usted. Ahora, al concluir, quiero que terminemos con cuatro puntos rápidos para resumir realmente todo lo que hemos estudiado esta mañana en los versículos 7 al 17 que nos ayudarán a experimentar la realidad de Dios en nuestras vidas. El primero es caminar en la luz. Caminar en la luz. El segundo es confesar el pecado que la luz revela. No se sorprenda de que a medida que camine en la luz, las cosas comiencen a ser reveladas. Las decisiones que tomamos, los estilos de vida que seguimos, Dios nos ama exactamente como somos, pero nos ama demasiado como para dejarnos así. Así que le animo a confesar el pecado que la luz revela. Todos experimentamos esto. Dios quiere eso para nosotros, que caminemos en su camino y que estemos en la verdad. Estamos en proceso de santificación. El punto 3 es elegir la obediencia. No se limite a confesar el pecado, sino que permita que Dios le lleve a un proceso de restauración. Y eso solo puede ser cuando elegimos la obediencia, seguir sus caminos. Y por último, amar al prójimo. Los 2 mandamientos más grandes resumidos en las Escrituras son amar a Dios y amar al prójimo como a sí mismo. La forma en que amamos a los que nos rodean indica de cómo estamos eligiendo amar a Dios. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias porque el poder de tu Espíritu siempre nos revela cosas. Te damos gracias por las verdades, porque esta Escritura nos desafía a caminar en la luz, no a ser complacientes. Gracias de que esta Escritura nos desafía a ir más allá de la oscuridad, que nuestros ojos también se han aclimatado y caminar en la realidad de tu camino. Porque muchas veces pensamos que vemos, pero no vemos. Te damos gracias que nos alineas con lo que nuestras palabras están afirmado. Y por eso tu mandato es que tenemos que amar al prójimo con estas acciones que si nuestras acciones no están alineadas con lo que nuestra palabra está afirmando, en realidad no estamos caminando en libertad. Cada uno de nosotros tenemos que caminar en libertad. Tenemos que iluminar con nuestra luz a los demás y a nosotros mismos. Muévete, Señor, en nuestra iglesia hoy. Examínanos, revélanos tu verdad. Todos, con los ojos cerrados, vamos a entrar en una oportunidad de salvación. Y realmente todos podemos cambiar. La buena nueva del Evangelio es que Jesús amó tanto al mundo que vino a la tierra, enviado por su Padre, y fue a la cruz para cargar con nuestros pecados, para que nosotros encontráramos justicia con Dios. Ese es el mensaje del Evangelio. Cuando la gente escoge entrar a esa creencia,
a esa relación con Dios, dos cosas pasan. Tenemos que creer que Dios es el que envió a Jesús como el Mesías, a su Hijo al mundo. Y la segunda es que esto ocurre cuando entramos en una relación con Él. Tiene que ser una decisión de alejarnos de nuestro propio yo, despojarnos de nuestras ropas inmundas. Y eso no es tan difícil hacerlo, pero todo empieza con una decisión. Esta mañana, ya que hemos leído esta escritura, estas verdades que hablan de cómo caminar en la luz, yo sé que el Espíritu Santo está trabajando en algunas personas en este momento. Y si usted siente eso, es su tiempo de caminar en esa relación. Tal vez usted tiene entrar en esa relación con Cristo. Y tal vez esté pensando, hey, yo puedo hacer esto. Si usted siente eso, usted cree que es eso y quiere entrar en esa relación con Cristo, es un proceso que no pasa de un momento a otro. Pero pasa esto y esto ocurre por el resto de nuestras vidas. Pero usted dice, sí, yo creo de poner y de alejarme de mi viejo yo. Si usted es esta persona, por favor levante la mano y diga, yo me declaro y acepto a Cristo en mi vida. Sí, ya veo esas manos. Gracias, Señor. Dios, te damos gracias por esta oportunidad de salvación. Gracias por los que dijeron sí por primera vez y también por los que dicen sí, quiero enderezar mi camino. Señor, tú estás dispuesto a apoyarnos y esta mañana declaramos que nuestras acciones muestren ese punto de salvación al rendirnos a ti, Señor, cuando nos despojamos de nosotros mismos y nos presentamos ante ti, Señor, aceptándote como nuestro Salvador. Te doy gracias, Señor, por la transformación que está ocurriendo en este lugar. Gracias por los corazones de la gente en este momento. Te damos gracias. Te damos gracias. Gracias por todo lo que haces por nosotros, Señor. Nos entregamos a ti, Señor, y te decimos, te amamos y declaramos tu bondad en el nombre de Jesús. Amén.